Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Los diputados del Parlamento Nacional. El régimen lo hizo otra vez. Ante el reclamo del pueblo venezolano, la policía madurista reprimió concentraciones en Caracas y otras regiones del país. Así que quiero decirle a todos los que me escuchan y a todos los que nos observan que aquí hay una juventud organizada, hay un pueblo organizado que no descansará. La avenida Mamos desde Victoria con los diputados del Parlamento Nacional. ¡No tengo luz! ¡No tengo luz! Y todo lo que te dije se me pudrió, se me está pudriendo. Estoy buscando cómo coño hago para buscar sal y ahumar la carne que nos queda. Si ustedes creen que eso es lo que merece una población, entonces yo adelanto. Y yo estoy diciendo esto, permito que me graben, para que todos ustedes lo pasen, para que todos ustedes digan lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos con toda la población, también la tiene cada uno. Desesperados, los venezolanos se enfrentan el apagón más largo en la historia del país. Algunas regiones llevan más de 40 horas sin servicio de energía. Y sigue la alerta por el asesinato de líderes sociales. Colombia, México y Brasil encabezan la lista de países donde más líderes comunitarios han sido asesinados. Esto según el último reporte de la organización Frontline Defenders. En el mundo hoy, 30 casas y 70 edificios destruidos es el saldo de los devastadores incendios forestales en el estado de Victoria, sureste de Australia. Y en TecnoWeek hablamos de YouSun, la aplicación que mejora la calidad de vida de personas hipoacúsicas. Nos acompañará su creador. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Como siempre es un gusto acompañarlos. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Recuerde que estamos en Twitter, @latarde_NTN 24, @CE Sánchez M. Así comenzamos. Noticia en desarrollo en Colombia. Al menos 12 personas, entre ellas un menor de edad, murieron este sábado al estrellarse un avión DC-3 de la aerolínea Láser mientras volaba sobre una zona selvática del departamento colombiano del Meta. Según Aeronáutica Civil, el avión de matrícula HK 2494, que cubría la ruta entre San José del Guaviare y Villavicencio, se declaró en emergencia hacia las 10:40 de la mañana, por lo que se activaron los protocolos de atención y búsqueda. De acuerdo con la información preliminar, la nave fue encontrada en la vereda Caserío de la Bendición. Entre los pasajeros estaban la alcaldesa del municipio de Taraira, departamento de Vaupés. Personal de investigación de accidentes aéreos se prepara para iniciar el procedimiento establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional para esclarecer los posibles o las posibles causas de este siniestro. Tenemos 12 personas que fallecieron en el sitio de accidente. Se tratan de los 10 pasajeros y los 2 tripulantes. En estos momentos ya estamos en el sitio. Ingresaron 3 socorristas con el CPI y la Fiscalía para hacer levantamiento de estos 12 cuerpos. Tenemos el nombre del capitán de la aeronave, se llamaba Jaime Carrillo, quien era el piloto de la aeronave. Las otras personas estamos por identificarla con el CTI y la Fiscalía. Nosotros recibimos un llamado de socorro como organismo de socorro por parte de la Defensa Civil, de las comunidades de cerca al sitio donde se siniestró esta aeronave, y ahí donde acudimos al llamado de las comunidades vecinas, de la misma comunidad de San Martín y San Carlos de Guaroa, que son los municipios cercanos donde se siniestró esta aeronave.
cómo ya la Policía Nacional Bolivariana está bloqueando con piquetes antimotines, algunos escudos bloqueando totalmente dicha avenida. Sin embargo, esto no ha impedido que las personas comiencen a llegar y escuchemos cómo está el ambiente. ¡Fuera la dictadura! ¡Fuera la dictadura! ¡Y no me da la gana! ¡Una dictadura igualita a la cubana! Soy una vieja y salgo a marchar. En estos días me caí, no me importó, me dijeron que no podía seguir. Pero ya estamos cansados. Vamos. Alazao, gas pimienta, una señora desmayada. De vuelta a las calles contra el régimen de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a todos los venezolanos a concentrarse próximamente en Caracas, en la capital. Guaidó pidió ir a la conquista de todos los espacios de manera pacífica pero firme para lograr el rescate de la democracia. El mandatario anunció una gira por cada uno de los estados del país. Además, anunció que está dispuesto a invocar todos los artículos de la Constitución para que cese la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, para que los venezolanos puedan acceder a la ayuda humanitaria que tanto necesitan. Escuchemos a Guaidó. Todas las opciones están sobre la mesa y lo hemos hecho responsablemente, porque es nuestra responsabilidad. Ahora, mi responsabilidad, yo soy el presidente encargado de Venezuela. Y ya se los decía al inicio, esta de hoy fue una jornada de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. La Policía Nacional Bolivariana atacó a los manifestantes que se dirigían a ese punto, ese lugar donde se realizaría la concentración convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La orden del régimen fue clara: reprimir al pueblo y evitar una nueva concentración de apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se replegaron en la avenida Victoria de Caracas, punto de encuentro acordado por el mandatario encargado. El cerco de los uniformados impidió el avance de los venezolanos, quienes con arengas pedían unirse a la concentración. Lo único que tengo que decir a los funcionarios es que todos tenemos derecho a tener el futuro en Venezuela. Todos tenemos derecho a un país libre. Así que ellos tienen que unirse a nosotros, tienen que luchar con nosotros porque nos merecemos una Venezuela mejor. ¡Ven que marché conmigo! ¡Ven que marché conmigo! ¡Vente! ¡Pero no nos apague a la gente! ¡Se nos está muriendo la gente! En el sector había un grupo de ancianos que reclamaba la salida del poder de Nicolás Maduro. Pese a su edad, la policía no tuvo contemplaciones e intentó dispersarlos con gas pimienta. ¡Gas pimienta! ¡A la persona! ¡Hay una señora que se ha desmayado! La respuesta de los ciudadanos fue contundente. Aseguran ni la policía, ni la represión, ni Maduro detendrán la conquista de la libertad. La libertad. Mi hija y mis nietos se fueron de Venezuela. Yo estoy sola, pero quiero libertad. Cansados del régimen que los mantiene padeciendo una crisis humanitaria, atienden el llamado de Guaidó. Yo soy una vieja y salgo a marchar. En estos días me caí, no me importó, me dijeron que no podía seguir. En horas de la madrugada, funcionarios de Policaracas ordenaron desmontar la tarima en el punto de concentración de la avenida Victoria. Los choferes de los camiones con el material para el montaje fueron detenidos y trasladados a el helicoide. Los cordones policiales también se extendieron a otras ciudades, donde los venezolanos exigen el cese de la usurpación. Son las 5:09 minutos en Caracas, Venezuela. Vamos precisamente a la capital venezolana con nuestro periodista Luis Laya. Luis, una muy buena tarde. ¿Cuál es la situación a esta hora? Hola, muy buenas tardes, Carlos. Pues ya a esta hora está bastante tranquila la ciudad luego de esta movilización. Lo que sí es que tenemos nuevamente un apagón masivo. Hay pues un nuevo corte eléctrico que ha tomado varios estados de Venezuela. En cuanto a esta movilización, los ánimos se caldearon temprano en la mañana. Ustedes bien ya pues transmitían esta información, mostraban cómo se desarrolló el día. Juan Guaidó llegó a la movilización, tuvo que utilizar una tarima improvisada, fue el techo de una camioneta, la camioneta en la que él se trasladaba, se subió al techo y con apenas un megáfono, por supuesto sonido que no alcanzó para la cantidad de personas que estaban en el lugar, se dirigió al país, anunció que están dispuestos a pues convocar el artículo 187 de la Constitución. Este artículo plantea una intervención humanitaria
internacional, solamente si están dadas ciertas condiciones humanitarias, que la Asamblea Nacional ha debatido en varias oportunidades, están todas estas circunstancias dadas. También Guaidó hacía pues un recuento de lo que ha sido estos días con los apagones que el día de ayer cumplieron en casi todo el país 24 horas, luego volvió progresivamente la electricidad en varios sectores y el día de hoy se ha vuelto a ir. Ya vamos para casi 6 horas o un poco más sin luz en Venezuela nuevamente durante este día sábado. Es parte del panorama que pues se relataba Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, quien pedía unión a los ciudadanos a pesar de todas estas vicisitudes que se han pues agravado en los últimos días. Él pedía unión, pedía compromiso a los ciudadanos y decía que se deben mantener en la calle, que ninguna de estas soluciones, incluso el artículo 187, ninguna de estas soluciones puede ser convocada sin que el pueblo lo respalde en la calle, que tienen que ser los propios venezolanos quienes exijan que estos artículos sean convocados, tal como ocurrió con el 233, el 333 y el 350, explicaba él durante su discurso. Esto es parte del panorama que tenemos a esta hora en Venezuela, luego de esta movilización que, si bien se le pusieron muchos obstáculos, incluso desde horas de la madrugada, logró llegar a la avenida Victoria. Esto ubicado al oeste de la ciudad capital. Luis, tengo una pregunta. Lo que hemos sentido en el discurso del régimen, de sus voceros, de los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, es que Nicolás Maduro ha dado la orden de militarizar el país para, de alguna manera, mantener la situación en calma. Quiero preguntarte, en el caso de Caracas, ¿la ciudad está militarizada? ¿Ves patrullaje, por ejemplo, del Ejército, de la Guardia Nacional? No, más de lo normal, no. Recordemos que desde hace más de 6 años los planes de seguridad impulsados por Nicolás Maduro y previamente por Hugo Chávez habían involucrado la presencia militar en las ciudades, específicamente de la Guardia Nacional Bolivariana. Hoy, sin duda, se ha visto un refuerzo de la presencia de la Policía Nacional Bolivariana, pero esto hacia los sectores en donde se movilizó la marcha que llegó hacia la avenida Victoria. Más allá de eso, no ha habido un reforzamiento, por lo menos en la ciudad capital. En el interior del país no podría decirte, en las regiones no podría decirte cómo está en este momento la militarización, porque el blackout informativo es total. La falta de energía eléctrica ha impedido que incluso nosotros podamos comunicarnos con otras regiones para mandar videos, fotos, más allá de llamadas telefónicas. Ciertamente ha habido estas órdenes, por así decirlo, por parte de los distintos voceros de Nicolás Maduro, pero hasta este momento, por lo menos en la ciudad capital, no se ha visto mayor despliegue militar. Vamos a agradecer a Luis Laya, nuestro periodista NTN 24 en la capital venezolana, por este reporte. Y el régimen de Nicolás Maduro también salió a las calles hoy en la denominada marcha antiimperialista. La concentración de la militancia oficialista inició a las 10 de la mañana en Caracas, en la capital. El discurso en tarima ha sido el de siempre. Señalamientos contra el gobierno de los Estados Unidos o por un supuesto plan en contra de Venezuela. De hecho, Nicolás Maduro responsabilizó al senador republicano Marco Rubio, también al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, por las fallas en el sistema eléctrico nacional que ha afectado prácticamente a todo el país. Prácticamente todo el país cumple a esta hora ya 48 horas sin energía eléctrica. Ha sido intermitente en algunas regiones del país, pero podemos decir que la mayor parte del territorio venezolano se ha visto pues afectado por la falla eléctrica. A través de la pantalla de Venezolana de Televisión, el pueblo movilizado y consciente, brindando su respaldo contundente a la revolución. En medio del caos o por las protestas, la situación que afronta gran parte de Venezuela por el apagón más grave en su historia es dramática. Ya son más de 40 horas sin fluido eléctrico. El régimen de Nicolás Maduro insiste en que se trata de un plan intervencionista, mientras que Estados Unidos dice que es culpa de la negligencia precisamente del régimen madurista. La situación es crítica. Es un mensaje para el desgobierno de Nicolás Maduro y ojalá que esto termine pronto. 14 estados ya han pasado 2 noches sin servicio eléctrico. Cientos de locales comerciales permanecen cerrados. Los ciudadanos denuncian que la comida se les ha dañado. Tuvimos que salir a comprar porque si no hay cocina con gas, la cocina eléctrica no funciona. Entonces conseguir leche,
conseguir un poco de cereal, avena para prepararle la comida a los niños en la casa ha sido bastante difícil. Los más afectados son los enfermos. La gente muriendo en los hospitales por falta de energía eléctrica, por falta de material médico, por falta de insumos, por falta de alimentos. El chavismo acusa que el apagón se debe a un golpe intervencionista y dijo que denunciará a Estados Unidos ante la ONU. Los mismos que disfrutan pidiendo sanciones e invasiones militares contra su propio país planifican y celebran ataques al sistema eléctrico. Juegan al dolor y la muerte para obtener rédito político. Estados Unidos dijo que el apagón es culpa del régimen. La red eléctrica de Venezuela colapsó y condujo a apagones a nivel nacional debido a los años de corrupción de Maduro, subinversión y mantenimiento negligente. Durante horas de la noche en varias ciudades se realizaron cacerolazos para protestar por las más de 40 horas sin luz. Y es que la desesperación de los venezolanos se vio evidenciada hoy en las calles de Caracas. Algunos manifestantes salieron al llamado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que había solicitado una convocatoria, una concentración en la capital venezolana, pero la gente también salió el día de hoy a reclamarle al régimen de Nicolás Maduro que los pocos alimentos que tienen en sus casas se están pudriendo producto de este apagón. Vamos a escuchar el testimonio de este manifestante desesperado hoy en las calles de Caracas. ¡No tengo luz! ¡No tengo luz! Y todo lo que tenía se me pudrió. Se me está pudriendo. Estoy buscando cómo coño hago para buscar sal y ahumar la carne que nos queda. Si que eso es lo que merece una población, entonces yo adelanto. Y yo estoy diciendo esto, permito que me graben, para que todos ustedes lo pasen, para que todos ustedes digan, porque la responsabilidad que nosotros tenemos con toda la población también la tiene cada uno. Mi primer invitado de hoy es José Aguilar, ingeniero experto en sistemas eléctricos, además consultor internacional en este tema. Ya lo ve en pantalla. Bienvenido, una buena tarde. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la oportunidad, señor Carlos. Es un gusto. Ingeniero, hace algunos minutos escuchaba yo a Nicolás Maduro, estaba en un evento político allí en la ciudad capital, en Caracas, diciendo que lo que está viviendo el sistema eléctrico nacional venezolano es un ataque cibernético. ¿Usted qué me dice de ese argumento del presidente o del líder del régimen, Nicolás Maduro? Eso es totalmente imposible. Los lazos de comunicación para los comandos en los centros medulares del sistema eléctrico venezolano, específicamente en la represa de Guri y en el centro de control de Guayana, y son anillados hacia lo interno y totalmente inhibidos o blindados para conectividad externa. De manera que esa teoría es solamente una matriz de opinión acomodaticia que es técnicamente no posible. Es responsabilidad de ellos lo que está ocurriendo en el sector eléctrico de Venezuela. Ellos han desatado el caos eléctrico nacional en Venezuela y las consecuencias dramáticas están a la vista del mundo para verlo. Años acumulados de malas inversiones, una excesiva corrupción, una carente y creciente cultura de mantenimiento, porque no se le hace el mantenimiento oportuno, profesional e integral que corresponde hacer a este tipo de infraestructuras. Le están pasando a la sociedad venezolana en estos momentos una factura bastante amarga, de bastantes penurias y muy aciaga, porque Venezuela, aunque es un país petrolero y se le conoce así, realmente más que eso es un país eléctrico, y toda la modernidad de este siglo XXI gira alrededor de la electricidad, y cuando eso colapsa, pues se caen como efecto dominó toda una serie de servicios que sumen en un mar de penuria la vida de los venezolanos. Ingeniero, ya son casi 48 horas en algunas regiones del país, otras regiones ya pasaron las 48 horas, es decir, 2 días sin energía eléctrica. Quería preguntarle, una falla como esta, ¿por qué ha tenido esta respuesta tan tardía por parte de las personas encargadas del sistema eléctrico nacional en Venezuela? Es decir, pareciera que no tienen la alternativa o la solución en sus manos para poder restituir el sistema.
Bueno, yo diría que aquí se están conjugando una serie de factores. La primera es que estos anuncios mediáticos del régimen de Nicolás Maduro, el señor Jorge Rodríguez, el propio ministro de Electricidad, el general, mayor general Luis Manuel Mota Domínguez, no son conducentes a que se pueda crear un clima de trabajo que realmente sea propicio para que los técnicos puedan realmente tener un accionar efectivo. Hay mucho miedo, hay mucha represión con la policía del Estado, que se conoce como SEBIN, que está entorpeciendo la labor de los pocos técnicos venezolanos que le quedan al país en el teatro de operaciones de Venezuela, porque muchos han salido al extranjero, dadas las condiciones del accionar político, socioeconómico del régimen ha hecho de Venezuela un país invivible. Entonces, además de eso, existe un discurso político que es falso, evade su responsabilidad, y los factores siguientes son determinantes para la tardía respuesta de recuperación. Número uno, esto se desató, existe un evento gatillante que desató este caos eléctrico. Eso lo saben en el régimen de Maduro y ellos se lo ocultan a la nación. Yo soy técnico, yo no soy brujo, ¿ok? Y si no nos hacen saber qué fue ese evento gatillante, entonces le va a ser muy difícil a los técnicos poder decir, ok, este es el camino dado, que esa es la realidad, tienen que proseguir por este camino, no vayan por aquel otro camino. Y lo que además de eso se conjuga es que lo impensable, ese ha sido un sistema robusto, muy bien diseñado, ahora llegó a un estado tal de deterioro que atentó y logró tumbar las joyas de la corona de la electricidad en Venezuela, como es la majestuosa represa de Jujuy, hoy la cuarta planta eléctrica más grande del mundo. Y es evidente que ellos no tienen ni la pericia ni la destreza, y por lo que ellos nos ocultan que esto que verdaderamente se les ha dañado para poder levantar este sistema desde el suelo. No tienen la pericia. Estos son eventos que, digamos, son altamente críticos y que deberían tener una mínima probabilidad de ocurrencia. Entonces, como es altamente crítico y es un evento, digamos, se supone poco probable, la única manera de tener esa destreza para poder acometer con éxito una recuperación expedita y segura es que la organización humana le haga varios simulaciones o ensayos para estar listo ante esta contingencia. Es evidente por la prolongación del apagón y los reapagones que nos están ocurriendo en Venezuela de amplio espectro, de que carecen de esa pericia, de esa destreza. Y lo que es más preocupante, señor Carlos, es que es posible que, como no saben hacer las cosas, estén todavía dañando más la infraestructura. Es decir, que esto se está convirtiendo en un caos que hace indeterminable en estos instantes el poder decirle al país que para cuándo es que se va a tener el servicio normalizado, porque no son transparentes. Ingeniero, dígame algo. ¿No se hace el mantenimiento del sistema eléctrico nacional porque no hay recursos o porque no hay mano de obra calificada en Venezuela para este tipo de trabajo? Bueno, el mantenimiento no podemos decir que no se ha hecho, pero en su integralidad no se ha hecho como debe ser. En parte no podemos decir que no se ha hecho porque no ha habido el dinero. Venezuela ha dedicado al sector eléctrico en la era de la revolución, y se dice fácil, para que lo tengan en mente la audiencia, $100.000 millones. $100.000 millones, eso tiene 9 ceros, ¿ok? Eso era dinero más que suficiente para tener un sistema de primer mundo, pero se ha despilfarrado la corrupción en compras inconvenientes, y esa corrupción y esos manejos turbios y tráficos de influencia le han creado al sector eléctrico venezolano, de los que conducen esta actividad,
una especie de mala fama, porque son muy incumplidores, son muy maulas. Entonces tienen inmensas deudas con proveedores y recurren a otras personas que tal vez, o otras empresas que no son las más apropiadas. Y aún así es a gran riesgo porque ellos no pagan. Tenemos, por ejemplo, yo soy conocedor de piezas que se necesitan urgentemente en Venezuela, que ya han sido fabricadas, y no se las entregan porque ellos son mala paga. Entonces, en el mundo tiene que conducirse en esto de manera seria y transparente, y eso en estos momentos con este régimen brilla por su ausencia. Venezuela necesita ser rescatada, y la electricidad, que es una actividad sumamente técnica y que requiere varias disciplinas técnicas, financieras y administrativas, tiene que ser puesta en personas que primero tienen el conocimiento, carrera y oficio, tienen la probidad, la honradez extrema, la ética, porque es un servicio que nos afecta a todos, y aquí se le está mintiendo a la nación. Ese es realmente todo este cóctel de cosas no son una fórmula para el éxito de una gestión eficaz. Bien, quiero agradecer a José Aguilar, ingeniero experto en sistemas eléctricos, además consultor internacional precisamente en este tema. Ingeniero, fue un gusto conversar con usted. Una feliz tarde. Una feliz tarde para usted. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y cada día, por las 14 trochas que unen a Colombia y Venezuela, cruzan al menos de 10.000 personas. Muchas lo hacen para buscar medicinas y alimentos. No importa la edad ni la condición física, todos tienen que caminar los 5 kilómetros de caminos en medio de la maleza. Nuestro periodista en la zona, Jorman Leal, estuvo allí y nos trae toda la información. Jorman, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde una de las trochas de la frontera entre Colombia y Venezuela. Pues esta es la imagen que a diario se ve. De este lado son los ciudadanos venezolanos quienes salen del vecino país con destino hacia Cúcuta. Algunos de ellos vienen a comprar, a abastecerse, a comprar medicinas, e incluso otros vienen a realizarse algún tipo de tratamiento médico. Y allá son los que ya hicieron sus compras y van con destino hacia Venezuela. Algunos de ellos traen mercancía, otros ya han hecho el mercado, vienen con sus familias para poder mantener a sus familias en el vecino país. Sin embargo, una situación grave que se ha presentado es que ya llevan más de 72 horas sin energía eléctrica en el vecino país, lo que ha acrecentado un poco la situación. Sin embargo, NTN 24 ha estado acompañando a todas estas personas y hoy pudimos conocer la historia de una mujer de 72 años quien debe arriesgar su vida todos los días cruzando por la trocha con un palo para poderse sostener y llegar a Cúcuta. Hoy ella tenía una cita médica. Arriesgando su vida y solo con el apoyo de un bastón improvisado, María Elena Arriaño, una venezolana de 72 años, cruza por cuarta vez en la semana la trocha para llegar a Villa del Rosario a recibir tratamiento médico. Dice que tiene que estar pasando porque no hay medicinas en su país. Pero como no se consigue nada, pues tiene uno que estar pasando para Colombia. Buscar comida, medicina, el médico. Con el pasar de los días, los dolores aumentan en sus piernas y cadera, pero la necesidad de medicina la motiva a cruzar para poder sobrevivir y encontrar algo que le alivie el dolor. Yo necesito terapias, necesito medicina de tomar. Sus hijos la dejaron en Venezuela. Ella, con nada más que un bolso, su gorra y su bastón, ha temido en repetidas ocasiones quedar atrapada en medio de una balacera o caerse al río. Yo lo hago porque me toca hacerlo, porque no hay más de otra. Aún su viacrucis no termina. Le falta salir del sector de La Parada y caminar unos 5 kilómetros más hasta llegar a su destino, una unidad básica en el municipio de Villa del Rosario, donde espera que la puedan atender. Y esta imagen se repite diariamente, cada minuto. Cientos y cientos de venezolanos siguen saliendo de estos pasos ilegales conocidos como trochas para poder llegar hacia la capital norte santandereana. Muchos de ellos vienen a buscar alimentos y medicinas y esperan regresar a su país en horas de la tarde para llevarle algo a sus familias. Pues esta es la información que les presentamos desde la frontera de Colombia y Venezuela. Para NTN 24, Jorman Leal. Continúen ustedes con más información en nuestro Centro Internacional de Noticias. Vamos a hablar ahora del drama fronterizo entre Estados Unidos y México, donde las cifras de migrantes se duplicaron a diferencia del año pasado, situación que preocupa a las autoridades estadounidenses y que soportan además el estado de emergencia declarado por el presidente Donald Trump.
La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Nielsen, consideró esto miércoles que la crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México está empeorando, motivo por el que consideró necesaria la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre ambos países. Una de las propuestas que el presidente Donald Trump propuso además en su campaña electoral y por lo cual ha sido fuertemente criticado por la oposición. Recordemos que también indicó que la financiación de la valla fronteriza iba a ser realizada por México. Sin embargo, esto no sucedió, lo que provocó que el país viviera el cierre de gobierno más largo de la historia para presionar al Congreso y poder obtener los fondos necesarios para la construcción de la polémica valla. El presidente, al ver agotadas sus cartas, declaró en estado de emergencia, bajo una supuesta crisis fronteriza que vive el país y por la cual buscaría los fondos para cumplir con su propuesta de campaña. En este momento las cifras de migrantes son alarmantes y han duplicado las del año pasado, situación que preocupa a organizaciones internacionales al conocer que la mayoría de esas familias migrantes vienen con menores de edad y que son separados de sus padres. Por eso, vamos a analizar este tema hoy aquí en la tarde de NTN 24. Quiero saludar a esta hora a Rodrigo Aguilar, analista político, nos acompaña desde Washington, ya lo ve en pantalla. Rodrigo, una muy buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Lo primero, ¿en realidad existe una crisis migratoria en los Estados Unidos, como asegura el presidente Donald Trump? No, mira, Carlos Eduardo, sigue siendo parte de la desinformación que la administración Trump ha propagado prácticamente desde las elecciones primarias, ya hace tres años, más de 3 años, y sigue propagando este mito de que hay una crisis en la frontera, hay una crisis con el tema de, la migración ilegal. De hecho, los datos más sólidos nos están diciendo que la migración o el cruce de la frontera de parte de ilegales está en un récord muy bajo en los últimos 46 años. Nunca había estado tan baja la migración ilegal. Eso sí, se han aumentado la migración proveniente de 3 países de Centroamérica, que es El Salvador, Guatemala y Honduras, casi hasta en un 53%. Y esto, Carlos Eduardo, no es ajeno a lo que está pasando, por supuesto, en las crisis de seguridad que estos países están viviendo. La gente está migrando de estos países porque está queriendo salvar su vida. De hecho, la gente que está migrando no necesariamente es de los estratos más bajos. Es decir, la razón de la migración centroamericana y del aumento tiene que ver con un asunto de seguridad. Entonces, es de los récords más bajos en los últimos 46 años. También hay muchos mitos con respecto a las familias y los niños no acompañados. La verdad es que ellos están buscando incluso no evadir la justicia, no evadir la patrulla fronteriza, sino ellos están buscando apoyo, porque ellos lo que están buscando es refugio, es una oportunidad para sobrevivir. Rodrigo, el número de migrantes detenidos en las zonas fronterizas aumentó 80% respecto al año pasado, por lo que podríamos pensar que ese estado de emergencia que declaró el presidente Donald Trump podría ser válido. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, el análisis te dice que sí aumentó un 80%, pero aumentó con respecto al año pasado. Y el año pasado, la verdad es que fueron alrededor de 200,000 en el 2007, de hecho, menos, como 150,000 aprehensiones de migrantes indocumentados. Por supuesto que si tú lo comparas con el año siguiente, pues por supuesto que va a ser un motivo de alarma. Pero no hemos llegado a las cifras de aprehensiones que llegamos en el 2005, por ejemplo, donde hemos tenido hasta 1 millón de migrantes aprehendidos por la patrulla fronteriza, o 2006, que tuvimos 900,000, 2007, 800,000. Es decir, aún así y con todo el aumento, estamos hablando de alrededor de 200,000 migrantes, que la verdad no es una crisis humanitaria, no es una crisis migratoria. Tenemos crisis migratorias en Siria, donde los números son entre 1.5 y 2 millones de refugiados, o lo que está ocurriendo, por supuesto, en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde estamos hablando de cientos de miles de migrantes. Entonces, hay que poner todo en perspectiva. El análisis no te da para hacer declarar
un estado de emergencia. No está en riesgo la sobrevivencia de los ciudadanos americanos con respecto a este aumento del 80%. Fíjate, Rodrigo, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos apoya precisamente la construcción de este muro entre Estados Unidos y México. Ahora que la Administración Federal podría disponer de esos recursos tras la declaratoria de emergencia, ¿podríamos decir que este muro es una realidad? Mira, pues el muro de hecho ya es una realidad, Carlos Eduardo. El muro existe desde hace ya muchos años y muchas partes de la frontera tienen muro o valla o alambrado. Es decir, el tema, que volvemos a lo mismo que hemos comentado también con tu audiencia, son elecciones en el 2020. El tema del muro se ha convertido en un estandarte del presidente Trump para demostrar que hay una política digamos, muy agresiva con respecto a proteger a los estadounidenses y primero los estadounidenses. Entonces, digamos que qué más concreto y qué más puede estar en la mente de su electorado que poner un muro. El muro probablemente con estos fondos es todo un show, eso es lo que quiero decir. Seguramente van a construir un muro hermoso, grande, pero es para que las imágenes recorran los principales bastiones de Trump, sobre todo en estos estados del Midwest que le llaman Ohio, Pensilvania, Minnesota, Wisconsin. Pues ahí la gente, por supuesto que pues va a comprar esa idea de que es necesario un muro, ¿no? Si te fijas, los estados fronterizos como Texas, California, Arizona y Nuevo México, pues muchos de ellos están en contra del muro porque no nada más es un daño ecológico, no nada más, sino simbólicamente separa a dos naciones que han estado pues, intrínsecamente ligadas desde hace muchos años. Para finalizar, Rodrigo, quisiera saber cómo va la demanda de estos 16 estados que se oponen precisamente a la construcción del muro en la frontera. Sigue su curso en las Cortes. Es muy probable, como comentábamos también contigo y con tu audiencia, que en las Cortes no vaya a prosperar, precisamente porque una declaratoria de emergencia en la cual no se ve la necesidad y no hay datos sólidos para hacer una declaración de una declaratoria de emergencia, pues por supuesto que se cae en las Cortes a la hora de un juicio, ¿no? Entonces sigue su proceso y yo creo que vamos a tener, es largo, acuérdate que las ruedas de la justicia en Estados Unidos se mueven, pero se mueven muy lentas. Ahí tenemos la comisión Mueller y todo el tema del juicio político, probable juicio político por el involucramiento de Rusia en las elecciones, va muy lento todo, pero seguramente va a caer pronto el tema en las Cortes. Quiero agradecer a Rodrigo Aguilar, analista político, por estos minutos para la tarde de fin de semana. Como siempre, un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Carlos Eduardo, a tu audiencia. Buena tarde. La tarde, fin de semana. Vamos ahora a Colombia. A más tardar el próximo lunes, el presidente Iván Duque tendrá que tomar una decisión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, si la sanciona o la objeta. Por ahora, el panorama no es claro, lo cual ha generado controversia entre la opinión pública. Por un lado, de ser objetada la JEP, el Congreso tendría que analizar las recomendaciones del presidente en un nuevo debate en cada una de las cámaras. De ser rechazada la decisión del Legislativo, se impondría al Ejecutivo y el presidente quedaría obligado a sancionar la ley. Recordemos que la JEP ha sido criticada fuertemente en los últimos días por la captura del fiscal Carlos Julián Bermeo, acusado de incidir en el proceso de extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos a cambio de $2 millones. La ley estatutaria de la JEP es la norma que contempla los principios y aspectos de procedimientos para el juzgamiento de los actores del conflicto armado. Quiero saludar a esta hora a Daniel Peñaranda, director de Asuntos Políticos en Data Freaks, además analista político, columnista, ya lo ve en pantalla. Buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Es un gusto. ¿Cuáles serían los posibles escenarios a los que se enfrenta la JEP si es que finalmente el presidente Duque el próximo lunes objeta parcialmente esta ley? Bueno, básicamente el escenario principal en donde se encontraría es que la ley volvería de nuevo al Congreso para que el Congreso dijera o estudiara las objeciones que se hacen por parte
de presidencia y tomará la decisión o de acatarlas o de rechazarlas parcialmente. Entonces, dado que ahorita en Congreso el presidente no tiene mayorías, pareciera ser en un principio que pudiera esto ser solamente un alargue de la aprobación de la ley estatutaria, que una vez sean rechazadas, en caso de que el Congreso rechace las objeciones, pasarían directamente a Corte y ella sería la encargada de volverlas ley, de sancionarlas. Y es muy poco probable que, dado que ya la Corte Constitucional dijo que efectivamente eran exequibles, pues vaya a ir en contra de su mismo pronunciamiento. Entonces yo creo que el escenario principal es un escenario en donde efectivamente se hacen unas objeciones y efectivamente llegan a Congreso, pero en Congreso es muy poco probable que pasen. Esas objeciones probablemente se vayan a hacer en función de las tres causas posibles, que son si efectivamente la ley no tiene en cuenta otras leyes que ya están en uso y por tanto es inconveniente, si por razones políticas o sociales es inconveniente, que es otro de los grandes motivos por los cuales yo creo que va a haber una objeción, y además por un tema presupuestal en términos de la carga fiscal que representa una determinada ley o norma que pasa desde el Congreso para ser sancionada. Tengamos en cuenta que si bien es un mandato constitucional que la JEP tenga o esté en funcionamiento, pues el dinero tiene que salir de algún lado, y es muy probable que, dado que el presidente Duque tiene unas prioridades específicas en política pública que, aunque pasan por la paz, van más allá, la carga fiscal que le está imponiendo la ley estatutaria puede ser demasiado pesada o a los ojos del gobierno puede ser demasiado pesada, y van a intentar objetarla por ese motivo. Daniel, el pasado 1 de marzo fue detenido uno de los fiscales de la JEP, Carlos Julián Bermeo, acusado además de incidir en el proceso de extradición de Jesús Santrich. ¿No crees tú que tras estos hechos que de alguna manera han afectado la imagen de la Jurisdicción Especial para la Paz, debería la JEP ser sometida a una reestructuración bien profunda? Lo que pasa es que es un tema complejo por varias razones. Es decir, la JEP, desde un punto de vista de legitimidad, está muy golpeada, y está muy golpeada porque desde que se aprobó, desde que ganó el no en el plebiscito en 2016, pues por supuesto aquí lo que hay es una evidencia de un país dividido frente a cómo se debe tratar los acuerdos de La Habana con respecto a las FARC. El hecho de que hayan oficiales corruptos dentro de la JEP no implica necesariamente que la JEP deba tener una reestructuración completa. Lo que normalmente ha dicho la oposición hoy partido de gobierno, acerca de la reestructuración de la JEP, es que hay problemas más de fondo en donde donde no hay una imparcialidad por parte de los jueces, de la manera en la que se escogieron los jueces, la manera en la que está estructurado el proceso, y eso implica, por supuesto, que a los ojos, por ejemplo, del Centro Democrático, el caso de Bermeo simplemente sea una explicación más o una consecuencia más de una jurisdicción especial de paz más mal planeada. Entonces, más allá de si Bermeo no representa la necesidad de una reestructuración, yo lo que creo es que primero tenemos que establecer las responsabilidades de cada una de las personas que están involucrados en este escándalo, y luego sí, a partir de allí, verificar si es la misma estructuración y las reglas de juego de la JEP las que están permitiendo este tipo de cosas, o si simplemente son casos en donde la exacerbada corrupción de Colombia se introduce en todas las instituciones, sean nuevas o viejas, es decir, sea en la Jurisdicción Especial de Paz o sea en la Jurisdicción Ordinaria. Por cierto, aprovecho el momento. ¿En qué va el proceso de extradición de Jesús Santrich? Y te pregunto también, ¿la JEP ha actuado de manera oportuna? No, la verdad yo no creo que haya actuado de manera oportuna, porque precisamente por esta idea de que todavía hay un vacío acerca de si es la JEP o no la que tiene que pedir las pruebas o es la jurisdicción ordinaria, o más que un vacío hay un choque de poderes entre la Fiscalía y la JEP en cuanto a la posibilidad y a la capacidad de investigar este tipo de cosas. La JEP ha intentado extralimitarse en sus funciones sin tenerlas por escrito desde antes.
la JEP pidió unas pruebas a Estados Unidos para poder verificar si efectivamente los delitos habían sido cometidos antes o después de la firma de los acuerdos de paz, pero eso no es un procedimiento normal, tanto así que Estados Unidos respondió que ellos no iban a enviar las pruebas porque jamás se había necesitado dentro del procedimiento normal que normalmente ocurre cuando ya sea Estados Unidos o Colombia piden en extradición a alguna persona por haber cometido un determinado delito. Entonces yo creo que la JEP, por intentar realmente entrar a hacer lo que le corresponde dado el mandato constitucional que conlleva, se ha extralimitado al no esperar efectivamente tener las funciones establecidas y por querer sobrepasar el poder investigativo que tenía la Fiscalía en este caso. Ahora, Daniel, la JEP está siendo tomada como ejemplo por países que buscan un proceso de paz. ¿Cómo verías que la ley sea totalmente objetada? Algo que partidos como el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, y el Partido Conservador, aliado, le han solicitado precisamente al presidente Iván Duque. Carlos Eduardo, yo creo que ahí hay que hacer un par de matices. El primero es que yo creo que no hay una sola voz dentro del Centro Democrático diciendo que objeten la totalidad de la ley. Efectivamente, la mayoría de personas, en mi opinión, dentro de quienes están en desacuerdo con la JEP, lo que quieren es que la jurisdicción, dado que ya es una ordenanza constitucional, acate algunas de las propuestas que se habían pedido desde que ganó el no en el plebiscito y que nunca fueron tomadas en cuenta. Entonces, yo creo que la JEP efectivamente puede ser tomada como un ejemplo, pero teniendo en cuenta las cosas que ha hecho bien y las cosas que ha hecho mal. Ningún proceso de paz en el mundo va a funcionar si la mayoría de personas dentro del Estado o dentro del país no están de acuerdo con la forma en la que se están llevando a cabo unos acuerdos de paz en específico. Y eso es lo que ha pasado acá. El 50% de la población en Colombia le dijo, más del 50% de la población en Colombia le dijo que no a la forma en la que se estaban llevando a cabo los acuerdos, y con todo y eso se pasó vía fast track por el Congreso. Eso lo que ha llevado es a que en ese momento la oposición, que estaba liderada por el Centro Democrático y hoy que es partido de gobierno, pues por supuesto intenten introducirle las modificaciones que ellos consideran pertinentes para que haya para que se pueda impartir justicia de manera real y verídica, y no que ocurran casos que a los ojos, por ejemplo, también del Centro Democrático, son culpa de la JEP, como el caso de Bermeo que estábamos hablando ahorita. Entonces yo creo que, para resumirle un poco, sí, que nos tomen en cuenta, por supuesto, pero no solamente en función de cómo hacer un proceso de paz, sino qué errores no se pueden cometer en un proceso de paz, que son en últimas principalmente los que les quitan legitimidad, como por ejemplo no tomar en cuenta la voz popular y pasarlo por el Congreso como si eso le fuera a dar mayor legitimidad. Una consulta más, en caso de una objeción total, ¿cuál sería el escenario? Bueno, lo primero es decirle, yo no creo que haya una objeción total, yo lo que creo es que va a haber objeciones parciales, y que sí va a haber objeciones parciales en artículos que son claves para la ley estatutaria. Pero el escenario, el escenario es un poco camisa de 11 varas, porque igual el gobierno del presidente Duque está en la obligación de cumplir con los acuerdos, independientemente de que esta ley no sea la más pertinente para regular la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, esto solamente dilataría el proceso. Yo lo que creo que, como le digo a usted y le digo a la audiencia, yo lo que creo es que va a haber objeciones parciales y ojalá el Congreso las tenga en cuenta y no solamente las deseche de tajo, sino que intenten llegar a un consenso. Uno de los problemas más grandes que ha tenido la JEP en estos 2 años largos que en la que ya se aprobaron los acuerdos es que ha estado supremamente deslegitimada, porque ganó el no en el plebiscito y luego pasaron por fast track, porque además la JEP ha cometido sistemáticamente errores, como por ejemplo no dejar que la Fiscalía investigue si el delito se hubiese cometido antes o después, como por ejemplo el caso de Bermeo, como por ejemplo la salida de los miembros de las FARC del país cuando no tenían permiso, como por ejemplo no haber requerido que Iván Márquez o Romaña y el país estuvieran compareciendo ante la JEP y no estuvieran perdidos. Parte de todo este proceso y la objeción puede ser una oportunidad gigante para Colombia para por fin ponerse de acuerdo frente a que no tenemos una misma visión de paz, no tenemos una misma visión de justicia y que podemos llegar a unos acuerdos dentro del Congreso a partir de las objeciones parciales que pueda hacer presidencia. Entonces, si de verdad queremos comenzar a pensar en una paz real y a largo plazo,
que esté apoyada por todos los sectores del país. Tenemos que comenzar a pensar en que hay que ceder en cosas y a dejar de creer que tenemos la razón por completo. Hay que comenzar a escuchar a los diferentes partidos políticos que están en contra de la manera en la que se está llevando el proceso y mirar a ver si de verdad podemos salir adelante con este proceso, teniendo por supuesto en mente que se haga justicia de verdad y que además se tenga en cuenta a las víctimas en todo el proceso. Ese es Daniel Peñaranda, analista político, además columnista. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en La Tarde Fin de Semana. Hasta la próxima. No, muchas gracias a usted y muchas gracias a toda su audiencia y que tenga una feliz tarde. Feliz tarde. Y antes de la pausa, les comento que la difusión de noticias falsas se tiene en riesgo al periodismo en América Latina. Señalan expertos que una información manipulada y partidista deslegitima el mensaje, generando reacciones negativas en las personas. Un hecho que ha ocasionado además que la prensa pierda credibilidad. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. La libertad de prensa está en riesgo en toda América Latina, afirman expertos y periodistas. La situación es tan preocupante que en Washington la Sociedad Interamericana de Periodistas promovió una serie de eventos y reuniones para subrayar la realidad en la cual trabajan los periodistas en toda la región. Periodistas que siguen muriendo, señala Dagmar Thiel de Fundamedios. En México, a la fecha llevamos ya 4 periodistas asesinados este año. Eso es un indicador extremadamente alto. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo después de Siria. Y México no está en guerra, México es una democracia. México es un país en el cual se respetan los derechos, sin embargo, muere un periodista, 1 o 2 periodistas por mes. Eso es un indicador demasiado alto. En Ecuador el año pasado tuvimos 3 periodistas fallecidos y hay muchos otros países donde se producen este tipo de circunstancias. Para Thiel, el trabajo del periodista no es respetado, sino estigmatizado por los políticos que señalan a la prensa como un enemigo del Estado. Otro problema muy grave es la circulación de noticias falsas que promueven el odio e impulsan agendas políticas y económicas, afirman los expertos como Desiree Yepes de Ecuador Chequea, un sitio que desmitifica las noticias falsas. Existen grupos que se dedican a la difusión de este tipo de contenidos, primero al diseño, al desarrollo de este tipo de información, con la finalidad de desestabilizar. Entonces se busca desprestigiar a políticos en particular, desprestigiar sistemas o modelos políticos y finalmente generar caos en la sociedad. Existen casos muy puntuales y momentos muy puntuales en que se exacerba este tipo de contenidos, sobre todo en procesos electorales y en desastres naturales. Ahí es donde la difusión de las mal llamadas fake news se vuelve mucho más potente. En particular mencionó Yepes el caso de Venezuela, donde según ella ambos, el gobierno de Maduro y la oposición, promueven la difusión de contenidos falsos para deslegitimar las noticias confirmadas y publicadas por los medios tradicionales. En Internet, sobre todo. Esto lleva a las personas a no confiar más en la prensa y creer solo en la versión de la verdad que ellos prefieren. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente Mike Pence han dejado claro en más de una ocasión que no darán tregua al régimen de Nicolás Maduro y que tomarán además de todas las medidas necesarias para que Venezuela recupere su libertad y supere la alarmante crisis humanitaria que vive el país desde hace varios años, que ha causado que millones de ciudadanos se tengan que emigrar en busca de un mejor futuro. Desde que el presidente interino Juan Guaidó se posesionó por falta de elecciones libres, han evaluado diversas estrategias para debilitar al régimen madurista. Y esta semana han adelantado varias de ellas, entre otras sanciones a entidades bancarias que sirvan al régimen, anular visas de trabajadores políticos de Nicolás Maduro y las sanciones a Cuba al ser uno de los países que respalda a Maduro. En este rumbo se mueve también el exilio venezolano en la Unión Americana, que activó una recolección de firmas para que la hija del expresidente Hugo Chávez, quien funge como representante alterna de Venezuela ante la ONU, sea deportada. Para analizar el tema nos acompaña desde Washington Brecht Bruen, es el presidente de la consultora Global Situation Room y además exdirector de la Casa Blanca. Señor Bruen, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias. Es un gusto. ¿Cómo ve usted las estrategias del gobierno Trump para debilitar al régimen de Nicolás Maduro? Pues por ahora tengo que darle al presidente Trump puntos positivos. Yo creo que es, de hecho, una excepción a la regla de esta administración, que están más o menos
siguiendo una vía diplomática, están usando las tácticas diplomáticas para intentar crear una coalición para poner más y más presión sobre Maduro y los militares que apoyan a Maduro, y además a buscar alternativas a una intervención militar que por ahora se parece no muy popular en la comunidad internacional. Sin embargo, los puntos negativos que yo he visto son sobre todo el tipo de discurso que usan no solamente el presidente, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, el secretario de Estado, Mike Pompeo, en hablar no solamente de socialismo como el problema en Venezuela, además hablan y amenazan a Maduro por consecuencias graves. Y obviamente en América Latina, este tipo de comentario tiene una historia larga y no necesariamente va a generar confianza en la política, va a generar confianza que lo que hace los Estados Unidos en Venezuela es por un interés regional, sino por un interés americano, por un interés ideológico. Y hay que evitar este tipo de discurso, en mi opinión. Fíjese, esta semana se conoció que se están recolectando firmas para que sea deportada María Gabriela Chávez, hija del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y le pregunto, ¿cree usted que sí se logrará el objetivo, teniendo en cuenta pues, el cargo diplomático que ella ocupa en las Naciones Unidas? Pues en las Naciones Unidas siempre es difícil para cualquier país perder sus sillas, porque hay países poderosos como Rusia, como China, que siempre puede dar apoyo a gobiernos, aun si son gobiernos ilegítimos, como el gobierno de Maduro. Pero a Rusia, a China, no les gusta la idea de perder el poder por razones de falta de democracia, de falta de respeto para los derechos humanos. Entonces, yo creo que más que todo es para tal vez dañar la credibilidad de los representantes del gobierno de Maduro en Nueva York, tal vez aprovechar de este proceso para nombrar los crímenes que han cometido oficiales del gobierno de Maduro. Y entonces, aun si no llegan al punto de removerle de las Naciones Unidas, van a haber logrado algún progreso en el entendimiento de los líderes del mundo en lo que es el gobierno, lo que hacen este gobierno y por qué este gobierno está perdiendo su legitimidad. Ahora, uno de los países que apoya precisamente al régimen de Maduro es Cuba, por lo que el gobierno de los Estados Unidos busca imponer sanciones a la isla. Y la pregunta es, ¿cree que esta medida en realidad sí ayudará con este cerco a Maduro? El gobierno de Trump ha cambiado completamente la política americana hacia Cuba. Teníamos en la época, cuando yo estaba en la Casa Blanca, una esfuerzo de la parte del presidente Obama a abrir discusiones, abrir intercambios con Cuba. Sin embargo, hay que reconocer que Cuba sigue, y especialmente en el caso de Venezuela, jugando un papel peligroso en la región.
y lo que hace el gobierno americano en este momento es nombrar el hecho que Cuba sigue apoyando a Maduro, sigue involucrado en la inteligencia, en las fuerzas militares y en el control de otro país. Y es lógico que estamos hablando de consecuencias si un país sigue controlando otro país por medidas de inteligencia, uso militar. Entonces, si vamos a decir que no es aceptable que los Estados Unidos intervienen en Venezuela, hay que decir también fuera Cuba, porque por demasiado tiempo en Venezuela hemos visto una influencia peligrosa de la parte de Habana en la política, en la vida, en la sociedad venezolana. Señor Bruen, otra de las estrategias anunciadas por el gobierno Trump es sancionar a los bancos que le sirven al régimen de Nicolás Maduro. ¿De qué manera se vería afectado el país de ser sancionadas estas entidades bancarias? Pues hay efectos inmediatos en términos que bancos, inversionistas no van a querer hacer negocio con Maduro. Va a ser más y más difícil para Maduro encontrar dinero y vamos a ver que eso genera no solamente un problema para Maduro, pero dudas de la parte de los generales, de otros oficiales en el gobierno, que Maduro va a poder pagarles sus salarios, pagarles todos los beneficios que están acostumbrados a recibir. Y vamos a ver si el apoyo de esos generales, el apoyo de los oficiales siguen sin esta plata, porque lo que yo conozco de la gente que apoya a Maduro no es un asunto ideológico, es un asunto de beneficios financieros, beneficios de privilegio que viene de este dinero. Y sin este dinero vamos a decir que Maduro va a estar mucho más débil y va a tener que buscar alianzas tal vez con otros grupos o países, pero por condiciones muy no beneficiosas para el pueblo venezolano. Y hay que ver si habrán suficientes de este tipo de acuerdo que él podría lograr para sobrevivir. Permítame una consulta más. ¿Cuál sería el detonante, por ejemplo, para que Estados Unidos autorice una intervención militar en Venezuela? Yo creo que por ahora estamos esperando que las sanciones tengan su impacto completo, que la presión internacional genera más dudas de la parte de los generales y otras personas que están perdiendo cuentas en el exterior, que están recibiendo llamadas urgentes de sus hijos en Europa, en otras partes del mundo, que no van a poder seguir gastando miles de dólares en cosas lujosas. Y eso tal vez en las semanas que vienen podrían generar más y más presión. Sin embargo, si vemos una situación urgente, hay conflicto en las calles, hay evidencia de un desastre humanitario urgente. Obviamente hay ya una situación humanitaria terrible en el país, pero si vemos más videos, más imágenes de niños, de gente enferma sufriendo, eso, como en el caso de Siria, podría generar una respuesta. Tal vez no una intervención directa, pero podríamos ver como en el caso de Siria que hay
otro tipo de acción militar que los Estados Unidos, que otros países podrían tomar. Ahora, ¿cree usted que estas medidas tomadas, anunciadas por el gobierno estadounidense, se dictan, pues de alguna manera terminan dictando una sentencia final para el régimen de Nicolás Maduro? Yo creo que el hecho que Guaidó ha sobrevivido hasta este punto es una señal positiva. Hemos visto muchos esfuerzos de la parte de la oposición venezolana durante 20 años a manifestarse, a ponerse en contra de ciertas políticas del gobierno chavista, pero hemos llegado aquí después de casi 2 meses en esta situación donde Guaidó tiene el apoyo de la mayoría de la comunidad internacional. Tiene recursos de esta comunidad en términos no solamente financieros, en términos de ayuda humanitaria, y sigue luchando. Maduro no ha todavía encontrado la manera por la cual él ha podido parar el trabajo de Guaidó, y mi recomendación para el gobierno de Guaidó es, aun si ellos no pueden todavía controlar la mayoría de los militares, la mayoría del gobierno, ellos sí podrían comenzar a mostrar la influencia que tienen, que dicen al pueblo venezolano: vamos a dedicarnos tal día a limpiar las calles, vamos a dedicarnos tal día a ir a los colegios y pintarlas. Vamos a hacer proyectos para construir un nuevo futuro para nuestro país, proyectos que no requieren el gobierno o los militares, y eso podría demostrar al pueblo venezolano que Guaidó de verdad tiene una influencia y que está ya trabajando a un nuevo futuro. Es Brett Bruen, analista político, a quien le agradecemos por estos minutos para la tarde fin de semana. Como siempre, un gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Colombia, México y Brasil encabezan la lista de países donde más líderes sociales han sido asesinados, esto según el último reporte de la organización Frontline Defenders. Un reciente informe de la ONG especializada en la protección de defensores de los derechos humanos reveló que el 75% de los 321 asesinatos que se produjeron contra líderes sociales en el 2018 se concentraron en América Latina y que los más afectados son los defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. El documento advierte que actualmente continúan las amenazas de muerte y secuestro contra los líderes comunitarios, quienes ante la situación de peligro optan por huir de sus hogares y también de sus comunidades. Vamos a revisar este tema en números y comenzamos en Colombia. En el caso de Colombia, según las cifras de la organización Frontline Defenders, se ha producido un aumento alarmante en el número de asesinatos de líderes sociales desde el inicio del proceso de paz con la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC. Comenzamos. En el año 2013 se registraron 78 casos. En el año 2014, 55 casos. En 2015, 63. En 2016, 80. Y ya para el año 2017 la cifra alcanzó los 121 casos, y para el cierre de lo que fue el año 2018 se registraron 164 casos. Ya en lo que va de este año 2019 se han reportado 46 asesinatos de líderes sociales. Y estos que vamos a ver a continuación son los registros de México. Desde junio de 2016 a mayo de 2018 se contabilizan 1.442 ataques contra líderes sociales, es decir, 4 ataques por día. Ahora nos vamos a situar en Brasil, Suramérica. Según Frontline Defenders, durante el año 2016 se presentaron 66 casos de asesinatos a líderes sociales. En el 2017, 65 casos y en el 2018, 70 casos.
Y para abordar este tema nos acompaña desde Dublín Jean Logran, es el coordinador del proyecto Memorial Internacional de Frontline Defenders. Ya lo ve en pantalla, además es el autor del informe Basta de Asesinatos. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias por hablarme. Buenas noches para usted. Tomando en cuenta que los principales blancos de esta violencia son defensores de la tierra, del medio ambiente, de los defensores de los indígenas, ¿qué hay detrás de los asesinatos a líderes sociales? ¿A qué punto álgido han llegado ustedes en sus investigaciones? Bueno, desde 2014 hemos hecho una documentación de los asesinatos de defensores y defensores de derechos humanos por todo el mundo. Y cada año, en los últimos 6 años, hay 6 países que representan la mayoría, el 80% de los asesinatos de defensores. Y son Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y las Filipinas. Y de eso, por ejemplo, en 2018 hemos documentado el asesinato de 3.026 defensores. Y de ese número, el 70%, más del 70% son defensores que luchan por los derechos de los pueblos indígenas o defienden el derecho a la tierra o intentan defender el medio ambiente. Es la lucha para controlar los recursos naturales del país. Hay élites poderosos que no aceptan un proceso de reforma. Hay corrupción dentro del sistema político y legal que se niega totalmente a defender los derechos de los ciudadanos. Señor Jean, esta es una problemática que viene sonando pero que al día de hoy no retumba. Y quería preguntarle si las autoridades de estos países que encabezan la lista con mayores registros de crímenes de este tipo, es decir, Colombia, Brasil y México, ¿sí investigan los casos para dar con los responsables o simplemente pues, en estos países reina la impunidad? El sistema legal no es adecuado a documentar, a investigar o llevar ante el juicio los asesinos o los que han pagado los asesinos de estos defensores. Hay un clima de impunidad que es cada vez peor. Por ejemplo, en Colombia hemos visto en 2017, por primera vez, el número de asesinatos fue mayor de 100. Y en el 2018, por primera vez llegó a 120. Pero este 120 representa solamente los asesinatos en los primeros 9 meses del año. Todavía esperamos las estadísticas para el último trimestre del año. Así que al final de cuentas, la cifra para Colombia en 2018 llegará supuestamente a más de 150. Es que el primer paso, el primer aspecto del problema es una falta de voluntad política a resolver el problema. Hay gran necesidad de voluntad política y que den los recursos económicos para cambiar la situación. Si no, la situación no va a cambiar. Por ejemplo, yo soy de Irlanda del Norte, estudié en Belfast y en esta temporada de los años 80 y 90 vivimos más de 20 años de violencia y hemos visto también que la situación tarda mucho tiempo en cambiarse. Y al fondo es los políticos que deben hacer su deber para proteger a todos los ciudadanos del país. Es esa voluntad política que carece en este momento en Colombia. Hemos visto la misma situación en Honduras, en Guatemala, por ejemplo, donde en este momento hay también una crisis de derechos humanos, también por élites que no quieren cambiar, no quieren perder su control económico y político. Hay 2 aspectos súper importantes, 2 palabras importantes, el respeto
y la confianza. El primer paso es que los políticos, los jefes de la sociedad deben respetar el trabajo y la legitimidad de los defensores de derechos humanos. Y al mismo tiempo es súper importante que los defensores tengan confianza en el sistema del Estado. Y estos dos aspectos carecen en este momento porque así vemos que hay una falta de confianza en el sistema. Los defensores no confían en el Estado y el Estado mismo muestra su antipatía al trabajo de los defensores. Si esta dinámica no cambia, pues no cambia nada y el año que viene veremos las mismas tristes estadísticas. Ahora, ¿qué significa ser actualmente un líder social en Latinoamérica? Bueno, en este momento es peor. Es que con lo que va en el mundo hay cada día el espacio para los defensores se restringe más. Hay una campaña de difamación, de estigmatización y hostigamiento en contra de defensores. Por ejemplo, se los acusa de ser terroristas, de ser ante el desarrollo del país, de no actuar para los intereses del país. Es que crear un hueco, una diferencia, una falta de confianza entre los defensores y la sociedad en general. Es una polarización de la vida política social del país, a tal punto que ya hemos visto en Venezuela lo que ha pasado, que el país ha entrado en una crisis profunda que pone en peligro todo el desarrollo económico del país. En Brasil ya tenemos un presidente que públicamente se ha puesto totalmente en contra de los derechos humanos, sobre todo los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBT. Es que en general en este momento vemos una hostilidad en contra de los derechos humanos. Es por eso que debemos insistir en la ausencia de contabilidad, de justicia, a que tienen derecho estos ciudadanos, los defensores de derechos humanos. Dígame algo, señor Loughran. ¿Cómo era la situación de los líderes sociales en América Latina, por ejemplo, hace 20 años? Por ejemplo, en 2013 en Colombia hemos visto 70 asesinatos de defensores de derechos humanos y que ya vemos cada año la situación es peor, que el gobierno, los hombres de negocios no aceptan su responsabilidad a crear una sociedad más igual, más justa, que respeten los derechos de todos y que el desarrollo de una economía neoliberal a base de los recursos naturales del país pone en peligro todo lo ideal de una sociedad justa. Tenemos que insistir en que eso es nuestro ideal y que el trabajo de los defensores es súper importante en crear esa sociedad más justa. Finalmente, ¿qué propone Frontline Defenders para mitigar esta problemática? Bueno, primer paso, el gobierno de Colombia y de los otros países también deben reconocer y respetar la legitimidad de los y las defensores de derechos humanos, que deben crear un sistema, una estrategia integrada para, por ejemplo, proteger a los defensores de derechos humanos que corren peligro. Poner en sitio los recursos para investigar y documentar los ataques y para llevar los asesinos y los que han pagado los asesinos delante de la justicia. Todo eso tiene que ser integrada en una estrategia nacional a base de la protección de los derechos humanos y los
que los defiendan. Y hoy es el Día Internacional de la Mujer y tenemos que reconocer que las mujeres corren peligros distintos, por ejemplo, la estigmatización de ser putas, de ser malas mujeres, de no llevar bien sus hijos. Esa estigmatización existe dentro de la sociedad en general, de su comunidad y a veces dentro de su propia familia. Retorno a las palabras de respeto y confianza. Esos son los dos elementos fundamentales para crear una sociedad más justa, más igual. Pero el gobierno tiene la responsabilidad de llevar esta estrategia en adelante. Bien. Jean Lowrand, coordinador del proyecto Memorial Internacional de Frontline Defenders, gracias por estar con nosotros desde Irlanda. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Revisamos otras noticias del mundo hoy y comenzamos en Australia, que vive una tragedia por cuenta de los devastadores incendios forestales. Los residentes iniciaron la limpieza este sábado luego de que las llamas destruyeran más de 30 casas y quemaran otros 70 edificios en el estado de Victoria, en el sureste del país. No se han reportado muertes ni heridos por los incendios. Una ola inusual de calor golpea la nación. Estaba preparada para lo peor y cuando vi la casa en pie fue como si alguien la hubiera levantado de los cielos. Pero estamos bien, nuestros animales están bien, nadie ha perdido la vida y eso es lo principal. Tensión en Ucrania. La policía se enfrentó con simpatizantes del partido político del Cuerpo Nacional fuera del Palacio Presidencial en Kiev. Los enfrentamientos ocurrieron durante un mitin en el que los manifestantes se pidieron el procesamiento de casos de corrupción que involucran a las Fuerzas Armadas del país. Y una japonesa se convirtió en la persona más vieja del mundo y estableció un nuevo récord Guinness. Se trata de Kim Tanaka, de 116 años, quien hoy fue reconocida como la mujer más longeva, pues el sueño que ella tenía desde que tenía 100 años. Su familia y funcionarios de la ciudad de Fukuoka, ubicada en el sur de Japón, asistieron al acto conmemorativo. La mujer recibió los certificados del Guinness en el asilo para ancianos donde permanece. Tanaka nació el 2 de enero de 1903 y ha calificado este reconocimiento, allí la ven muy emocionada, como el más emocionante e importante de su vida. Y la Iglesia Católica sigue en el ojo del huracán por cuenta de los casos de abusos sexuales. El Papa Francisco ha sido acusado por la organización global Terminando con los Abusos del Clero, que pues estaría en este caso el Papa Francisco involucrado en algunos casos de encubrimiento de sacerdotes denunciados precisamente por abusos, esto en su natal Argentina. El informe es de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Sebastián Cuatromo y su pareja Silvia Piceda fundaron el colectivo argentino Adultos por los Derechos de la Infancia para combatir el abuso sexual contra niños. Sebastián fue víctima de un fraile en un colegio católico. En 2002 logró que la escuela lo indemnizara, pero bajo la condición de mantener el caso silenciado. Quiso reclamar al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, pero su secretario lo derivó con un obispo auxiliar, que respaldó al colegio. Sebastián critica aquella actitud del ahora Papa. Tranquilamente podría haberme recibido personalmente, demostrar realmente empatía, solidaridad ante mi sufrimiento, ante mi dolor, ante mi historia de lucha. Realmente podría haber salido como jerarquía nada menos que de la Iglesia de la Ciudad de Buenos Aires a desautorizar a este colegio y a esta congregación. Tras la última cumbre sobre pederastia en Roma, la organización, terminando con los abusos del clero, reclamó que el Papa sea transparente sobre su supuesta complicidad en 3 casos de su país y descalifique archivos. Uno de ellos es el de Julio Grassi, que era famoso por dirigir un hogar de niños hasta que en 2002, en televisión, fue acusado de abuso por un interno y en 2009 fue condenado a 15 años de prisión.
Miriam Levin es la periodista que investigó a Grassi, que está suspendido en el ejercicio de las tareas sacerdotales, como la celebración de la misa. Grassi pertenecía a una diócesis distinta de la de Bergoglio, pero el actual papa era presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. En una instancia, la Conferencia Episcopal Argentina encargó a un destacadísimo jurista, Marcelo Sanzinetti, una serie de gruesos tomos que no eran otra cosa que un intento de desarticular la acusación contra Grassi. José María Baliña es uno de los pocos obispos argentinos dispuestos a hablar públicamente sobre las acusaciones contra el Papa. Defiende su actuación en el caso Grassi. No era su responsabilidad directa. Igual se interesó averiguar, acompañar y no quedó convencido del juicio, ¿no? Que dice primero hubo una condena mediática inmediata, después hizo un largo juicio con todas las, dudas que muchas veces puede dejar. Algunas víctimas, como Sebastián, reclaman ser recibidas por el Papa Francisco. Otras quieren demandar al Vaticano. Y este 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, una fecha para conmemorar a la mujer trabajadora, la que ha luchado por sus derechos a lo largo de los años, esa misma que ha trabajado sin descanso por su posición en la historia. Por eso hoy queremos recordar cómo ha sido esa lucha femenina en pro de la igualdad. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos en el siglo XX los que han derivado en la conmemoración que conocemos hoy. Uno de ellos, quizá el más simbólico, se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando más de 100 mujeres murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. Esta tragedia reveló las malas condiciones en las que trabajaban las mujeres, muchas de ellas inmigrantes y muy pobres. El suceso no fue el único. En 1910, la Organización Internacional Socialista proclamó el Día Internacional de la Mujer para reivindicar el sufragio femenino, la no discriminación laboral, el acceso a la educación y otros factores fundamentales en el que participaron más de 15.000 mujeres. La igualdad es hoy uno de los valores esenciales para el progreso de la sociedad, y aunque se respetan varios de los derechos fundamentales de la mujer actual, aún hay retos. Hay millones de niñas que no acuden a la escuela, que cuando las mujeres salen a la luz pública, la opinión pública suele maltratarnos. Hay algo que se conoce como la violencia política con componente de género, y veo que las generaciones jóvenes están atemorizadas de que se las ubique en ese lugar. Cada día se hace más necesario reconocer que la mujer debe tener el mismo derecho que los hombres, tanto en la casa, el trabajo como en la sociedad. Todavía, el camino que separa a las mujeres de una igualdad real en cuanto a derechos y oportunidades en la vida diaria es muy largo, pero tenemos ejemplos de mujeres que marcaron y marcan nuestra historia por buscar la igualdad y por combatir la violencia de género.